Listo. Bueno, César, Cristian, John Jairo, Juliet, Edwin, Hola, buenas John. noches. Buenas noches, Juliet, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué Yo bueno. estoy ubicada en el municipio de San Pedro de los Milagros. Ok, bueno, qué bien. ¿Está haciendo frío, calor? Pues estábamos por acá rezándole al Señor de los Milagros porque por acá esta tierra es muy lechera, entonces estaban sufriendo mucho ya que sin agua no se puede abonar, no hay pasto, entonces siempre esta semana ha caído bastante agüita, entonces está haciendo mucho frío. Qué bueno, pero bendiciones para entonces la tierrita. Sí, señora, muy contentos por ese lado. Bueno, muchas gracias, Juliet. Me alegra saludarlos a todos. Gracias, igual. ¿Quién más nos va a Buenas saludar? John noches. Jairo. ¿Quién está Hola, buenas hablando? noches. Hola, Soy Edwin. Edwin, ¿cómo ¿Me está? escucha? Bien, gracias a Dios. Yo me encuentro en Medellín. Está en Medellín. En Medellín, sí. ¿Qué nos dice de su ciudad? Bueno, yo soy barranquillero, pero vivo en Medellín hace ya varios años. Ok, bueno. Está disfrutando la estadía por acá. Sí, ya hace 16 años. Bueno, ya usted es paisa. Sí, Bueno, vivo muchas muchos años. gracias, Edwin, por su saludo. Bueno, Y bueno, ¿quién más nos va a saludar? Buenas noches. Hola, César, ¿cómo está? Cristian. Cristian, buenas noches. Mi nombre es Cristian Valencia. Me encuentro en Angostura, Antioquia. Ya resido acá desde el año pasado. No es de Angostura. No soy de Angostura, soy de Marquetalia, Caldas, Ok. Bueno, un muchas poquito gracias. lejos. Un poquito, no conozco, pero bueno, bienvenido. Que estén bien. Gracias. Bueno, ¿alguien más nos va a saludar acá? Bueno, yo les voy a compartir entonces pantalla, ¿cierto? Para que veamos unas cosas en este encuentro. Como vieron en el correo, ya los encuentros no tienen porcentaje evaluativo. Espero que lo hayan visto antes de entrar acá y que no haya sido como el condicionamiento para entrar. Quité el porcentaje porque hubo muchos inconvenientes, pues muchas inconformidades también con esos porcentajes, entonces como no es una regla que aplique para toda la universidad, entonces pues decidí que no siguiéramos con ese porcentaje para no tener inconvenientes. Entonces, bueno, en adelante tampoco tendrán porcentaje de nuestros cursos. La grabación la voy a compartir al final para los compañeros que no están asistiendo en este momento. Y bueno, vamos acá a hablar de dos cosas básicamente. La guía de actividades, la actividad 2 y 3 y preguntas y inquietudes que ustedes tengan en relación con los dos textos que hacen parte de los textos de referencia de esas actividades. Entonces las voy a comentar, voy a compartirles pantalla para comentar las actividades y luego de eso ustedes me hacen preguntas. También les voy a pedir a ustedes que al final de realizar la socialización de las actividades, ustedes me cuenten cómo entienden la actividad, qué hay que hacer, porque nos pasó la vez pasada en el encuentro sincrónico que al final no hubo muchas inquietudes, pero luego sí hubo muchas confusiones con la actividad, ¿cierto? Entonces no se aprovechó el espacio para hacerlo. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para que podamos observar. Pero allí César apareces en la reunión, no nos escucha. Bueno, en este momento ustedes deben estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Que igual están visualizando este mismo espacio de Sky empresarial y ya voy a pasar a el PDF donde se encuentra la, las actividades, ¿cierto? Si alguno no las está viendo, me confirma aquí en el chat y verificamos esa información.
a cerrar aquí. Bueno, entonces las actividades 2 y 3, ¿cierto? Como les comentaba la vez pasada, la actividad temática 2 hace énfasis en la escritura académica. Este porcentaje entonces ustedes lo van a mirar que tiene un 17.5% porque como se ha quitado el porcentaje del encuentro sincrónico, entonces está distribuido entre la actividad 2 y la actividad 3. Como es un porcentaje realmente muy pequeño, no genera realmente un cambio tan significativo. Entonces esta actividad va del 18 de febrero, o sea, empezó ya hace unos días, hasta el 5 de marzo, al igual que la otra actividad, ¿cierto? Están abiertas para que ustedes las vayan realizando en el momento en que lo consideren oportuno y también atendiendo a las características de la formación virtual que tienen que ver con el hecho de que usted pueda organizar sus tiempos de actividad. Entonces les voy a leer en detalle para que aclaremos cada punto. En las indicaciones de esta actividad 2, ¿cierto? Tenemos lo siguiente: a partir de la lectura de los contenidos de la unidad 2, ¿cierto? Del módulo como tal de lo que se encuentra en el curso, usted va a compartir en este foro, ¿cierto? Que se llama así actividad temática 2, lo que usted comprende por citación, paráfrasis, bibliografía, lista de referencias, cita directa, cita indirecta, superíndice, IBIT y OPCIT. Mencione además cuáles son las diferencias entre las normas APA e ICONTEC. En este punto, de estas características que estoy, por las que estoy preguntando, ¿cierto? Son las características esenciales para la escritura académica. Si usted está leyendo artículos o si usted se va a dedicar a producir textos, que es nuestro énfasis como profesionales en educación, ¿cierto? Que usted escriba sus experiencias docentes, que usted publique en revistas, que usted publique no solo cuando se gradúe, sino que ya como estudiante pueda publicar en las revistas Reflexiones y Saberes de la universidad. Las convocatorias siempre están abiertas. Yo hago parte también del grupo que coordina los semilleros de investigación. Entonces, si ustedes están interesados en semilleros y en escribir, entonces van a requerir todos estos puntos, ¿cierto? En cuanto a la paráfrasis, en el CAFENET ya vamos a ver los ejemplos que están referenciados, pero en el CAFENET hablamos un poco sobre la paráfrasis, la diferencia entre norma APA, norma ICONTEC, ¿cierto? Hay muchas otras normas en el mundo, también en el país, ¿cierto? Que otras revistas utilizan, pero por generar uniformidad, para que no se vuelva un caos la situación bibliográfica, uno básicamente escoge una norma. Por eso, en el segundo punto, donde yo les pido que señalen o que compartan unos ejemplos, les especifico la norma APA, ¿cierto? Que es una norma internacional y que es de las más utilizadas no solo en educación, sino también en producción para ciencias básicas, ¿cierto? Y que define algunas características relacionadas con cómo hacemos citas cortas, cómo hacemos citas directas extensas, paráfrasis y referencias. Algunas de las preguntas, ¿cierto?, que me han hecho en Skype tienen que ver con esta parte de la bibliografía y la lista de referencias. La idea es que miren en los documentos que yo les compartí cuáles son esas distinciones, ¿cierto? Pero acá, y que lo comenten. Pero en este encuentro sincrónico, pues, voy a hacer como un panorama de bibliografía y lista de referencias, y entonces la lista de referencias son esos textos que usted incluye en su ensayo de manera explícita, es decir, que usted citó, que usted tomó un texto, por ejemplo, yo les comentaba en el CAFENET, tomó un texto de Humberto Eco o de un escritor que a usted le interesa y lo puso en su escrito, entonces eso va en la lista de referencias, solo lo que usted enunció, copió, parafraseó. Y la bibliografía serían aquellos textos que, si bien usted no mencionó en su ensayo, no mencionó en su escrito, sí sirven de base para lo que usted piensa y desarrolla en el texto, aunque no retomó a ningún autor. Entonces la incluye en la bibliografía, ¿cierto? Que son textos que también, si queremos, los referenciamos. Siempre es obligatoria la lista de referencias, pero no la bibliografía. Bueno, entonces el segundo punto, ¿cierto? Como ya les decía, tiene que ver con cada uno de estos casos. Yo les compartí varias lecturas de referencia. Entonces, la lectura de referencia 4, vamos a ver acá
la lectura de referencia 3 y 4. La 1 define las normas y context, la lectura de referencia 2 define las normas APA. Entonces la lectura de referencia 4, miren que dice APA e context, es esta lectura que tenemos acá, ¿cierto? Y que tiene un paralelo entre las dos normas. Este texto yo les recomiendo que ustedes lo guarden, lo tengan en un lugar de acceso rápido en su computador, porque lo van a utilizar y les va a ser muy útil para todos los trabajos que hagan de aquí en adelante, no solo en este curso, sino en todos los cursos, ¿cierto? Y usted no se va a memorizar las normas, difícilmente uno memoriza las normas. Usted accede al documento y si usted tiene un libro que va a citar, o si usted tiene un documento de una revista, un documento de un periódico, si usted va a referenciar un video, una tesis de grado, usted viene acá a este archivo y ve cuál es la forma de citar. Les mencionaba también el encuentro, no sé quiénes de ustedes asistieron al Cafenet, pero les mencionaba también allí que, bueno, la APA es una norma en inglés que realmente propuso la American Psychological Association versus ICONTEC, que es una norma nacional que propuso el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. De allí que APA sea más utilizada en un contexto general, latinoamericano, ¿cierto? Bueno, entonces como ven en la tabla y en el paralelo, entonces se presentan los ejemplos para citas directas en ambos casos, en el caso de APA y en el caso de ICONTEC. Entonces, como yo les pido en la actividad, ¿cierto?, que hagamos ejemplos de cita directa corta, aquí hay un ejemplo de cita directa corta, ¿cierto?, que es la más utilizada por nosotros cuando hacemos un ensayo, ¿cierto? Escribimos, introducimos la cita, ¿cierto?, y luego entre comillas copiamos lo que ese autor dice. Miren que acá esta cita, que es corta, tiene menos de 40 palabras, por eso se colocan como en línea con lo que usted viene escribiendo. Entonces, si usted va a decir, de acuerdo con García Márquez, abre paréntesis, la educación en Colombia requiere un proceso de transformación por tales y tales cosas, y eso tiene menos de 40 palabras, usted lo deja en la misma línea. Si ya, y al final, el apellido del autor, el país, el año y la página. Aquí en el caso de la página también quiero comentarles, que ha sido otra de las preguntas en Skype, que esto varía mucho de acuerdo con las normas que existen. Por ejemplo, hay unas normas que utilizan 2 puntos seguidos, ¿cierto? El año, 2 puntos seguidos, la página. Y ICONTEC, por ejemplo, miren que acá utiliza el año, punto, y bueno, no utiliza la coma, ¿cierto? Entonces son detalles pequeñitos que van a cambiar de acuerdo con cada norma. Entonces, por eso también el énfasis en no aprenderlo, sino en tener el texto de referencia. Obviamente usted con el uso va haciéndolo cada vez más rápido, pero siempre va a requerir ese texto de base. Las citas extensas, entonces, que tienen más de 40 palabras, usted ya las separa del texto, y por eso usted la ve aquí como con este espacio inicial que dejaría usted en el texto en Word. Bueno, en el caso de la izquierda es las que estoy mencionando porque son las de norma APA, ¿cierto? Ya casi no vemos, por ejemplo, estos pies de páginas de ICONTEC que incluyen autores y páginas, porque no es una norma tan utilizada. Ya los pies de página solo los utilizamos, o más que todo los utilizamos para poner ideas de nosotros que queramos, con las que queramos complementar el escrito. Bueno, ¿qué otros? Bueno, aquí sigue paráfrasis, referencias de libros, y todos estos ejemplos están enunciados acá. La paráfrasis, entonces, como les comentaba, tiene que ver con el hecho de decir lo que dice el autor, pero con nuestras propias palabras. Esto quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que nosotros escogemos para decir lo que dice el autor, ¿cierto? Porque es una interpretación y no vamos a utilizar como el mismo enunciado, la misma forma de decirlo, porque estaríamos incurriendo en plagio. Precisamente esta autora que ponemos acá de ejemplo, lo que ponen los compañeros que produjeron este texto y que lo utilizan acá para la Católica, Mirta Bota, señala que hay muchos riesgos en la paráfrasis, ¿cierto? Porque usted
puede por facilidad escribir lo mismo que el autor, al final colocar el año y la página y no cambió absolutamente nada de lo que el autor dijo, entonces estamos asumiendo que sí hubo una lectura. Me parece muy bueno, porque ahorita aparece como apagado. Hola. ¿Sí es? Sí. Salga su compañero. Sí, sí. Sí. A mí no me deja ver, en el compu no da. Bueno, Jorge, voy a leer aquí, bienvenidos a los que no hayan llegado cuando inicié, estoy mencionando el detalle de las actividades 2 y 3 del curso. En la guía de actividades está detallado lo que hay que hacer, pero entonces les estoy compartiendo la información que aparece en las lecturas de referencia que les compartí. Y estoy abriendo el documento que es denominado lectura de referencia 4, que se llama guía de citación y referenciación. Entonces voy a volver aquí al chat. Aquí dice Jorge que para el primer punto se debe dar la definición de cada uno según APA e ICONTEC. No, porque realmente el concepto es igual para cada norma, ¿cierto? La citación va a ser lo mismo, la paráfrasis va a ser lo mismo, la cita indirecta va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar de acuerdo con la norma es la forma en la que se hace la citación, entonces el uso de comas, paréntesis, comillas, pies de páginas o al final del escrito, ¿cierto? Pero no cambia es un cambio de forma y no de contenido. Listo. David está perdido, a mí no me deja ver. A ver, Victoria. Solo le está permitiendo escuchar, pero entonces ahora desde su computador el texto de la guía de actividades y ese es el que estamos compartiendo. Ah, no. Los demás pueden ver la pantalla. Victoria, lo que en este momento estoy utilizando esta herramienta porque no está disponible en este horario la sala de Adobe Connect, entonces estoy esperando pero ya a lo que va el bloque, ¿cierto? Ya para este bloque es imposible, pero no hay una sala de Adobe Connect en este bloque, entonces por eso está siendo utilizado Skype empresarial, que en la mayoría de los casos funciona. De todos modos, yo le voy a compartir la grabación y también estoy todos los días muy pendiente en Skype de 6 de la tarde a 10 de la noche y los sábados hasta mediodía. Ah, bueno, el audio también, veo. Papi, no, ay, no. O sea, usted me desconecta y va ahí, mejor dicho, mi hermana. Está regañando. Giovanni, no tenemos en este momento otra herramienta. De hecho, Skype es de las que mejor funciona, ¿cierto? Que están en el mercado. Adobe Connect, como usted sabe, no es una herramienta gratuita, entonces en ese caso sí es necesario adaptarse a los horarios de disponibilidad, pero en este horario no está. Sí, queda guardado, David. Listo. Entonces, bueno, voy a continuar mencionando los puntos de la actividad, ¿cierto? Entonces, la actividad temática 2, básicamente, es una exploración por las normas APA e ICONTEC, en especial por las normas APA, ¿cierto? ¿Por qué las normas APA? Porque son las más utilizadas en el contexto de publicación científica y académica nacional e internacional. Entonces, esta actividad hace énfasis en la escritura académica precisamente por eso, porque estamos hablando de las formas o los formatos que utilizamos actualmente para escribir y publicar. Entonces, les comentaba que para el segundo punto está muy clave la lectura de referencia 4, que se llama guía de referenciación y citación, y en la que usted puede ver un contraste de las
de las normas APA y CONTEC para cada uno de los casos que yo les he presentado, ¿cierto? Cita corta, cita extensa, referencia de un artículo de revista electrónica, con un solo autor, con dos o más autores. Ustedes en las revistas electrónicas es bueno que vayan y revisen un artículo de la revista Reflexiones y Saberes o de la revista Virtual Católica del Norte, para que vayan conociendo esos recursos si aún no los han explorado y de paso hagan el ejercicio de citarlos. Bueno, aquí yo hago el énfasis en que utilice ejemplos de los libros y artículos que usted ha leído en su vida o que quiera leer, ¿cierto? Novelas, cuentos, artículos de internet, revistas, nuevos textos que usted busque en internet, etcétera, para hacer cada uno de estos ejemplos que aquí les comenté. Y les comparto también que no serán válidos los ejemplos que ya estén en las lecturas de referencia. Entonces, en esas lecturas, cuando explican en Incontec o en APA cómo se hace la cita corta, siempre hay ejemplos. Entonces, no se vale que usted utilice esos, porque no estaría usted haciendo el ejercicio de realmente identificar cómo se hace la cita. Sí, en este caso vamos a utilizar, Juliet, solo los ejemplos de APA porque es la norma más utilizada y para no complejizar el ejercicio contrastando con las dos normas, ¿cierto? Bien, Medellín. Bueno, en el punto 3, alguien tiene abierto el micrófono, entonces vamos a cerrarlo para que no escuchemos su conversación de la casa. Bueno, en el punto 3, ¿cierto? Tenemos en la unidad que estamos desarrollando acá el texto de Sánchez Upegui que se denomina acerca de la escritura, los procesos de composición y las formas del texto, ¿cierto? Es este texto que les estoy mostrando acá y que allí en la actividad está referenciado, ¿cierto? Acerca de la escritura, los procesos de composición y las formas del texto. Podemos hacer la visualización de un caso en el que se utilizan las normas de ICONTEC, ¿cierto? Solo como el ejercicio de contrastar y visualizar. Entonces, este texto que tiene 18 páginas es un abrebocas muy interesante sobre los procesos de escritura, de composición y estilo, ¿cierto? Algunos de ustedes o muchos de ustedes en el formulario inicial que compartieron conmigo, ¿cierto? Y que mencionaban sus expectativas, sus deseos de aprender algunas cosas, mencionaban como la importancia de escribir, la importancia de comunicarse, pero también estrategias para comunicarse mejor, y ustedes son de públicos muy diversos, ¿cierto? De áreas de conocimiento muy diversos. Entonces este texto ofrece un panorama muy rico en torno a la escritura, en torno a cómo empezamos nosotros a pensar la escritura como un arte, ¿cierto? Y por qué esto genera tanto trabajo, tanta edición, tanta retroalimentación, ¿cierto? Hay unas hipótesis del autor, ¿cierto? Muy sustentadas también sobre qué es escribir, ¿cierto? Y cómo eso configura lo que somos como seres humanos, por qué la escritura es tan importante, porque realmente es una habilidad que nos cuesta. Bueno, y entonces a propósito de esa habilidad que nos cuesta, ¿cierto? Hay un parágrafo muy interesante sobre la composición y nos va a decir aquí con este mensaje: escribir más que un producto es un proceso, ¿cierto? La escritura nunca es un proceso acabado. Usted hace un texto, pero usted lo puede retomar a la semana, al mes y al año, y siempre va a encontrar cosas que usted quiere editar, que usted quiere agregar. Incluso la primera escritura no es siempre la mejor. Usted escribió un texto, puso sus ideas, las desarrolló, las compartió, por ejemplo, conmigo como docente, y usted a la semana ve que quizá pudo estar mejor expresado lo que expresó con otras palabras, entonces usted puede editarlo. Y en los procesos de publicación de libros, actualmente las editoriales más conocidas, Planeta, por ejemplo, ellos siempre van a pedir
diferentes procesos de edición y composición, ¿cierto? Con esto, ¿en qué queremos hacer énfasis nosotros en la universidad? Que no se conformen ustedes con textos que hacen una primera vez y que ya lo entregó, ¿cierto? Sino que usted cada vez enriquezca su escritura, que usted mire cómo conectar mejor una frase, cómo utilizar comas, cómo separar las ideas con paréntesis, por ejemplo aquí, ¿cierto? Cómo utilizar que longitud de los párrafos de utilizar, ¿cierto? Cómo hacer las preguntas, cómo utilizar los signos de puntuación. Entonces, todos estos puntos, ¿cierto? Hacen parte de lo que nosotros denominamos composición. Y bueno, hay unas estrategias de composición, ¿cierto? Que acá están mencionadas y que son muy relevantes como para su trabajo académico, y que tienen que ver con pensar en los lectores, planificar, releer, bueno, y otra serie de actividades previas que usted le recomiendan acá. Entonces este libro es esencial para nuestro trabajo acá en el curso, y también vamos a retomar cosas de aquí para nuestra prueba saber, ¿cierto? A propósito de los procesos de composición. Entonces está incluido, ¿cierto? En el punto 3, básicamente usted nos va a decir, nos va a contar lo que aprendió sobre la historia de la escritura, ¿cierto? Porque qué es escribir y las estrategias de composición presentadas en el texto, que son las que les acabo de mostrar acá en el documento. Entonces, listo. Esta actividad 2 tiene estos 3 puntos, que son citación, lectura del texto y comentarios sobre ese texto, ¿cierto? Y ya en la unidad 3, y ya enseguida pasamos a las preguntas. Ya la unidad 3 entonces hace énfasis en lo que hemos denominado multimodalidad, ejercicios de socialización. Voy a devolverme al chat para ver si tenemos unas preguntas antes de continuar. No, listo. Entonces voy a seguir con la actividad 3. Bueno, entonces aquí en esta actividad asociada a la unidad 3, que se llama comunicación y escritura con sentido, también es hasta el 5 de marzo, que es el cierre de bloque, y vamos a realizar, o el producto final es un video, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué consiste o cómo se sustenta el ejercicio del video, ¿cierto? Yo aquí les comparto qué es multimodalidad, ¿cierto? A qué hace referencia y por qué nosotros lo estamos trabajando en el curso. Entonces, la multimodalidad hace referencia a utilizar diferentes modos de representación de las ideas para comunicar un mensaje. Así, utilizar de manera conjunta audios, videos, textos o animaciones constituye un ejercicio multimodal que apunta al desarrollo de diferentes habilidades para leer códigos alfabéticos, visuales o auditivos. Asimismo, si disponemos de un texto escrito y lo representamos en otro formato, como audio o video, estamos haciendo un ejercicio adicional que estimula nuestros procesos cognitivos y gatilla el aprendizaje. Entonces, ¿qué es multimodalidad? Es utilizar diferentes códigos, además del alfabético, para presentar nuestras ideas, ¿cierto? Entonces no es solo que utilizamos palabras escritas, textos impresos, sino también imágenes, animaciones, ilustraciones, acompañadas de audio, ¿cierto? Que pueden ser nuestras grabaciones, pero si nosotros vamos y escuchamos un cuento digital o las antiguas novelas para radio, ¿cierto? Veíamos que había un componente auditivo esencial allí, ¿cierto? Cortinas, efectos. Entonces, en la medida en que nosotros utilicemos en conjunto estos 3 elementos, ¿cierto? Estamos creando textos que llamamos multimodales. ¿Por qué es importante en el marco de nuestra carrera? Porque ustedes están haciendo una licenciatura que es en ambientes virtuales de aprendizaje, ¿cierto? Y en ambientes virtuales de aprendizaje, miren que es esencial el uso de otros recursos, ¿cierto? Más que todo audiovisuales, sonoros. Aquí, por ejemplo, estamos en contacto, vamos a ver cuántos estamos en este encuentro. 24 personas, estamos conectándonos
de cierta manera y solo nos estamos escuchando, ¿cierto? Y en este momento el texto que yo estoy presentando acá es una imagen porque es una captura de pantalla. Entonces, la importancia de utilizar diferentes lenguajes es que nos volvamos hábiles en presentar información de diferentes maneras. Entonces, por esto, la actividad 3 consiste en llevar un tema que está en un texto escrito a un video de animación, ¿cierto? Entonces, vamos a transformar lo que dice un texto a un video. Es como hacer una adaptación, pero también hacer una interpretación de lo que está en un texto para ponerlo en otro lenguaje. Porque entonces usted cuando habla o me cuenta algo como una, digamos, una anécdota o como un cuento, como una participación en un foro, va a ser muy diferente a la forma en que usted presenta un video. Entonces vamos a mirar las indicaciones. Revisa la lectura de referencia que se llama El ensayo como género literario. La voy a abrir. Entonces se llama El ensayo como género literario. Este texto sí es un texto gordo, ¿cierto? De 190 páginas, pero no lo vamos a leer todo porque no habría tiempo de leer todo este texto. A no ser que sean, no les va a dar tiempo porque seguramente tienen diferentes cursos. Entonces no lo van a leer todo, pero lo que van a hacer es, a partir del índice, y de leer los títulos y ver cuál les llama su atención, ya sea por la importancia del tema, por el autor, por la forma de presentar el contenido o por la curiosidad que usted le genere un tema desconocido, entonces usted lo va a seleccionar. Digamos, aquí tenemos eliminar el bosquejo como arte. Entonces yo digo eliminar el bosquejo como arte. Si el texto me está hablando sobre el ensayo, ¿qué me querrá decir? Usted simplemente va a leer los títulos inicialmente. Vamos a mirarlos. El género ensayo, los géneros ensayísticos y el sistema de géneros. El otro dice, pensamiento literario en la América del siglo XIX, ensayo de un ensayo social. El otro dice, para una filosofía del ensayo. El otro es, el ensayo como clase de textos del género argumentativo, un ejemplo de Ortega y Gasset. El otro es Generaciones y semblanzas del pensamiento español del siglo XX. El otro es El pretexto de América. El otro, Manuel Azaña, ensayista político. El otro, Las estelas de Ortega. El otro, Sobre la razón poética de María Zambrano. El otro, El ensayo como ficción y pensamiento. Y el otro, El género literario, ensayo. Entonces, como pueden ver, este documento presenta un panorama muy amplio de lo que es el ensayo. A veces nosotros decimos, vamos a hacer un ensayo. ¿Y qué consideramos hacer un ensayo? A veces unas ideas desarticuladas, a veces unos ensayos que no sabemos si son académicos o si son más de corte opinión o si son más de corte poético, ¿cierto? Entonces es preciso tener unas concepciones más desarrolladas sobre el ensayo, porque incluso cuando vamos a los colegios le decimos al estudiante, haga un ensayo, pero ¿qué le estamos diciendo a él que es un ensayo, ¿cierto? ¿Cómo va él a producir ese texto? ¿Cómo va a organizar las ideas? ¿Cuál es el objetivo del ensayo, ¿cierto? ¿Qué pretende el ensayo en términos de lo que construye usted como escritor estudiante o qué espera del público al que escribe? Entonces acá tenemos una serie de capítulos que nos van a dar ese panorama sobre el ensayo. Yo resalté algunos porque son mis favoritos. Y entonces si yo voy a hacer mi video, yo tomaría uno de estos, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, el ensayo como género literario me parece súper interesante. Entonces, de acuerdo con su interés en estos temas que están aquí, por ejemplo, el pretexto de América también, o sea, cómo el ensayo tiene algo que ver con lo que somos como continente, bueno, usted va a seleccionar cuál le interesa, ¿cierto? Y luego va a leer ese capítulo. Es importante de verdad que ustedes seleccionen uno que les interese, si no totalmente, que les interese un poco o que les suscite algún tipo de curiosidad para que sí lo pueda luego llevar un video como de una forma más tranquila, ¿cierto? Que usted no se sienta como que no le interesa para nada el texto. Bueno, entonces lo va a leer, ¿cierto? Los capítulos son cortos al interior del texto. Y vas a imaginar que necesitas explicarle a un estudiante lo que has leído, ¿cierto? Y tú quieres que ese estudiante comprenda lo que tú aprendiste. Entonces tú vas a leer el capítulo que se llama El ensayo como género literario, ¿cierto? Entonces yo digo, yo le quiero explicar a mi estudiante qué es el ensayo, ¿cierto? Y por qué está asociado a un género literario. Entonces la población es estudiantes de 7º grado porque la idea es que usted piense
cómo hablar para un público que no es, bueno, que está en un contexto educativo, que es en el que usted quiere desempeñarse, pero también que es diferente a su nivel de formación. Usted ahora está con estudiantes, usted ahora es un estudiante de pregrado o un trabajador y usted está acostumbrado a hablarle a personas de su edad, ¿cierto? A hablarle a personas que tienen los mismos conocimientos que usted. Pero entonces en este ejercicio usted se va a imaginar que tiene que decírselo a alguien que no tiene muchos conocimientos, o que está en séptimo, que tiene algunos conocimientos básicos sobre la lengua, pero que usted le va a introducir en un tema como el ensayo. Entonces usted se imagina el escenario, ¿cierto? Y entonces se imagina cómo le va a contar a ese estudiante, puede tomar notas de lo que le va a decir y pasa a realizar un video de animación para ese propósito, ¿cierto? Que es explicarle al joven lo que leíste sobre el ensayo. Entonces, si usted leyó, por ejemplo, el pretexto de América, entonces usted hace un video en el que va a contar por qué el ensayo o cómo el ensayo es un pretexto de América Latina. Este video de animación debe durar máximo 90 segundos. Entonces, ¿por qué 90 segundos si el texto puede ser de 10 páginas o 15 páginas? Porque la idea, como les decía con la multimodalidad, es que usted presente las cosas en un lenguaje diferente. Entonces, el lenguaje del video, de la animación y de los audios es un lenguaje que apunta a la síntesis, ¿cierto? Usted está en Facebook o usted ve videos en YouTube que le están explicando un tema y usted luego de 90 segundos o bueno, videos de 2 minutos ya se empieza a distraer o un audio de mayor tiempo ya se empieza a desconcentrar. Eso por un lado. Y por el otro, que más de 90 segundos sí le tomaría a usted mucho tiempo realizar un buen video, ¿cierto? Porque entonces van a ver que en el trabajo de realización de los videos usted tiene que pensarse las imágenes, pensarse los efectos, pensar los textos que aparecen con la imagen y bueno, ese proceso de edición le va a tomar un tiempito determinado. Yo le recomiendo entonces utilizar la aplicación Powtoon u otra de su preferencia que le permita agregar personajes, animaciones, audios y textos. Esta herramienta es gratuita, usted la puede utilizar, hay unas plantillas, de pronto algunos de ustedes ya la han utilizado, porque lo habían mencionado como en el ejercicio que hicimos en el encuentro sincrónico anterior, pero en todo caso es una herramienta gratuita, tiene unas plantillas que hay que pagar, ¿cierto? Que tienen, y usted va a ver que tienen como una cinta moradita, esas plantillas azulitas que dicen premium, y que no va a poder exportar porque va a tener que pagar, pero hay unas que son gratuitas y que usted va a poder editar. Yo les comparto también entonces este tutorial para crear animaciones en video, especialmente utilizando Powtoon. Entonces, si no han utilizado la herramienta, aquí hay un tutorial paso a paso de iniciar sesión, de crear una nueva animación, de agregar personajes, de cómo movemos los textos. Usted puede incluso iniciar sesión conectándose con su cuenta de Facebook, etc. Bueno, luego ingresar a Powtoon y realizar tu video de animación de 90 segundos y compartir finalmente el enlace a tu video. Aquí está como una captura de pantalla de lo que es el proceso de crear videos y en la lectura de referencia del ensayo como género literario, que es el que les compartí hace un segundo. Bueno, entonces es el panorama de las dos actividades, ¿cierto? Hasta el 5 de marzo. Yo quiero que me cuenten si ya les han leído, qué dudas tienen, si ya han empezado a hacer los ejercicios de citación, qué dudas tienen con los ejercicios de citación, qué no han conseguido, han encontrado artículos para citar y hacer los ejemplos, si el video es, Diana Tobón, el video es, sí, con audio. Yo les escribí, espérame un segundo. Bueno, Andrés pregunta, Diana, entonces sí, debe llevar audio. Allí tienes la opción de grabarlo desde Powtoon, desde la herramienta, o grabarlo en Audacity o el audio en tu celular y lo envías a tu computador y ya lo cargas en Powtoon. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer lo siguiente, usted lee el texto, ¿cierto? Tiene 10 páginas.
Entonces usted escribe lo que quiere decir el estudiante de séptimo sobre el texto, escribe en una hojita, en un borrador, y queda una página. Usted lee esa página y calcula cuánto tiempo se demora leyendo. Entonces, digamos, se demoró 2 minutos. Entonces voy a borrar algunas ideas, las voy a reescribir hasta que yo lea y me demore 90 segundos, ¿cierto? 1 minuto y medio. Y luego, entonces, ya lo envía a su computador y lo edita en Powtoon. O sea, no edita el audio, sino que ya a ese audio le agrega los personajes y la animación. Claudia me pregunta, ¿se pueden hacer en pareja? Sí, yo les escribí, ¿cierto? Sí, ambas actividades las puede hacer individual o en pareja, sí señora. Entonces la idea del ejercicio en pareja, yo lo especifiqué aquí, déjeme ver. No lo especifiqué, pero entonces les voy a contar. La idea del ejercicio en pareja es que, bueno, si usted hace en pareja el audio, que ambos puedan grabar una parte, ¿cierto? Para que ambos hagan el ejercicio de entonación. También grabar para audios es un descubrimiento. Usted se escucha su propia voz, usted ve cómo pronuncia las palabras, usted ve qué mensaje comunica con su tono de voz, ¿cierto? Usted puede escuchar cómo es su dicción. Entonces la idea, si es en pareja, sí, en la parte superior lo escribí, claro que está un poco pequeño, pero bueno, aquí lo voy a resaltar. Ambas actividades las puedes hacer individual o en pareja. Sí, Jorge Enrique, se puede hacer en parejas. Mínimo, bueno, eso sería como también, Laura, yo creo que en menos de 90 segundos no sería posible contar mucho sobre el texto, porque sería muy poquito. De pronto 60, yo creo que sería muy poquito. Intenté en 60 segundos, pero 60 segundos sería lo mínimo. Y ya 90 segundos considero que es lo adecuado, pero si menos de 60 segundos sí sería muy muy corto. No, va a ver que 60 segundos es muy poquito. Pero de todos modos inténtalo y me cuenta si en 60 segundos quedó bien. Con gusto, Laura. Andrés, pero no le entiendo, si le respondí no, la actividad 2 y la actividad 3, que es que son las que le estoy socializando. Ah, bueno, listo, las dos se pueden hacer individual o en pareja. Listo, entonces como les comentaba al inicio, aquí voy a seguir viendo las preguntas, pero entonces como les comentaba al inicio, vamos a ver aquí quien quiera o lo hacemos al azar, ¿cierto? La idea es que no sea al azar, pero que 2 o 3 de ustedes me comenten en qué consisten las actividades para que sí tengamos esa claridad. Si quiere Andrés, conecte su micrófono. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola Andrés, muy bien. Sí, mira, lo que pasa es que yo quería saber, yo estoy haciendo el trabajo con un compañero. Digamos, en la primera actividad hay una serie pues, de preguntas que hay que responder con nuestro propio concepto, o sea, de la citación, de esos conceptos pues que hay que quedar ahí. Y pues yo quería saber si hay que entregarte un solo documento, digamos, yo le doy a mi compañero los 5 primeros y yo hago los otros 5, o cada uno tiene que responder todos los conceptos por aparte. No, como es en pareja, entonces ya ustedes deciden cómo realizan las preguntas, si ustedes se dividen las preguntas o si Okay. usted las contesta y luego el compañero les agrega algo. De todos modos, como es un foro, el espacio de la actividad, uno de ustedes comparte y
escribe el nombre de los dos participantes. De los dos. Ah, perfecto. Sí, Esa era toda mi duda, profe. Muchísimas gracias. es con todo gusto, Andrés. Exacto, David, si esa parte no sería en parejas. De todos modos, mi recomendación para las actividades en pareja, para que sí se enriquezcan con los compañeros, aunque uno no tiende a hacerlo, ¿cierto? Uno más bien se divide, pero sí la recomendación es que, como le decía Andrés, que usted ponga unas ideas a Andrés, se las pasa a su compañero, el compañero las edita, les agrega cosas, así aprendemos más. Ah, bueno, Liliana, entonces le cuento. Quedaron en la misma fecha para que tuviera más tiempo, porque entonces no quería cerrar la actividad temática 2. Sí, no, básicamente para no cerrar la actividad temática 2, ¿cierto? Para que la actividad temática 2 ustedes tuvieran tiempo de hacerla hasta el final. Y de todos modos también porque algunos estudiantes me dijeron que ellos descargan las actividades o que descargan la guía y la realizan en semana, entonces algunos como que adelantan actividades. Entonces también para aquellos que quieran entregar la actividad 3 antes, pues bienvenida a la actividad antes. Si es en pareja, no, publican con un usuario y escriben el nombre de las dos personas. Giovanni, entonces la actividad 3, al final de la actividad 3 sí publicas un video. Realmente ya el resultado final es el video, pero es una actividad que, como les comentaba, consiste en una lectura, una explicación pensada para un grupo de estudiantes y ya el resultado de todo eso es un video. Entonces, si usted al final, si lo hizo individual o en pareja, comparte el enlace a ese video, obviamente contando cuál fue el texto que usted seleccionó. Sí, exacto, subirlo a la aplicación en el espacio de la actividad. Sí, John Jairo, entonces el entregable final sería el video. Cuando yo reviso el video, entonces, ¿qué tengo en cuenta? Lo que yo les comenté ahí en las indicaciones de la actividad, que sí esté dirigida a un público, ¿cierto? Que sí se evidencie como un lenguaje pensado para estudiantes. Eso depende mucho de las palabras que ustedes escojan para explicar, de la forma en que expliquen. Profe, hola, buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo está? Bien, gracias. Una pregunta referente a lo que dice por acá Julia Marcela. Sí, señor. Si cada uno lo va a publicar, o sea, si lo publica un usuario, o sea, si yo lo publico con mi perfil y el otro compañero no lo va a publicar con su perfil, si se le reflejado en la plataforma con la nota. Sí, porque yo desde el centro de calificaciones, entonces lo que hago es, si David Andrés compartió la actividad Ay, y era con ¿sí? Cristian, entonces yo entro al centro de calificaciones y también le califico a Cristian. Ah, bueno, independientemente si no lo haya subido uno. Exactamente, sí señor. Ok, bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más? Vamos a Joana, John Jairo. Bueno, entonces, como les comentaba al inicio y ya luego y ya nos quedan pocos minutos, entonces vamos a seleccionar aquí, vamos a hacer, entonces, aquí Diana Isabel que está por aquí, cuéntenos, Diana, cómo ve las actividades, si tiene otras dudas adicionales, cómo ¿entiende usted lo que hay que hacer? Diana. Bueno, Diana no. A ver.
Mire que ni siquiera estamos viendo las imágenes, o sea que debe ser más tranquila la comunicación. ¿O será porque está siendo grabado el encuentro? A ver, Diana nos dice en la actividad 3 hay que hacer un video con audio de 90 segundos cuando nos califica las actividades que ya hemos presentado. Cuando nos califica. Ah, eso es una pregunta, cuando nos califica las actividades que ya hemos presentado. Bueno, yo les compartía en un correo, bueno, en la actualización de la guía que teníamos la semana, a ver, que nosotros tenemos como límite la semana del 20, ya, la otra semana para hacer esa retroalimentación. También les comentaba a ustedes cuando les compartí esta guía que estos tiempos ampliados de la actividad 2 nos dan un espacio para poder hacerles la retroalimentación detallada de la actividad, sobre todo porque una de ellas es un video y como ustedes van a hacer un video nuevamente, entonces para que tengan en cuenta eso que les comparto. Entonces sí sería, Diana, la otra semana más tardar. Bueno, Claudia. Bueno, Claudia, entonces sí, es que algunas personas prefieren subirlo en adjunto, otros directamente en el foro, pero entonces, pero yo sugiero con todo respeto que mejor sea todo en un adjunto. Pues no habrá problema si usted lo comparte todo en un adjunto, Claudia, pero hay personas que sí por dificultades con la wiki o por la forma de trabajar, suben el adjunto con algunas cosas y en el foro publican otras. Entonces, está abierta la recomendación de Claudia para todos aquellos que lo quieran compartir así, pero no habría inconvenientes, Claudia, por lo que le acabo de mencionar. Usted la puede compartir adjunto o allí dentro del espacio del foro. Con gusto, Claudia. La actividad 2 tenemos que evidenciar qué entendemos por un listado de estructuras gramaticales que hacen parte de la formación de textos escritos. Bueno, en esa parte es a partir del, Andrés, es a partir del texto que yo les comparto. El texto que se llama Lectura de Referencia 3, Sánchez Upegui. Pero allí no menciono yo estructuras gramaticales, yo menciono estrategias de composición. Entonces, el texto de referencia es el de Sánchez Upegui. Entonces, allí usted va a encontrar con todos esos puntos. Exacto, Andrés. Bueno, jóvenes, entonces, ok, Claudia, bueno, entonces, jóvenes, yo les agradezco su participación en este encuentro. Espero que haya sido de utilidad para ustedes en términos de observar cuáles son las actividades y de ver cuál es el propósito de cada una de ellas. Yo estoy todas las noches en Skype, algunas personas aprovechan más ese espacio, entonces es muy bueno que ustedes lo hagan y que pues aprovechen nuestros espacios de asesoría. Yo les voy a compartir esta grabación para los que quieran recompartirlo, mirar un punto en particular, pero también estaré muy atenta desde Skype. En Skype es más rápida la respuesta, es más sincrónico que en el correo interno. Entonces, si usted, por ejemplo, comparte el domingo una pregunta, es mejor que la deje en Skype para así revisarla el lunes temprano y no esperar hasta la noche, que es como el horario
de asesoría. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Skype, las dudas por Skype, David Andrés. Muchas gracias, Claudia. Una feliz noche también para usted. Gracias, Andrés. Giovanni. Bueno, Giovanni, yo les compartí un video tutorial de Powtoon para utilizar la herramienta. Es realmente una herramienta muy sencilla, de acceso gratuito, que usted puede manipular los personajes, moverlos de acuerdo con lo que usted vaya presentando en su audio. Si tiene dudas también con Powtoon o cualquiera de ustedes, me pueden preguntar también por Skype. Las asesorías de Skype son para todas esas cosas, para el manejo de herramientas, para compartir aclaraciones sobre actividades. Muchas gracias a todos los que están compartiendo allí su mensaje de buenas noches. Claro, Andrés, entonces es una muy buena recomendación y sí, había algunas inquietudes sobre las actividades, entonces podemos hacerlo, claro. Y también en este espacio vimos las temáticas como tal, ¿cierto? Los textos de referencia, solo que la idea es que generemos espacios de preguntas donde a partir de esos textos que yo les comparto podamos hablar, ¿cierto? Y hacer referencia a esos temas, pero sí, lo tengo en cuenta y podemos hacerlo, como usted dice, en futuro. Daniel, yo les comparto la grabación al final de, bueno, al final de esta sesión, lo pongo a cargar en YouTube, se demora aproximadamente media hora por la duración del video y ya usted lo podrá tener. De todos modos, para asuntos puntuales de la actividad también estaré en Skype. Así es, Giovanni, ha sido con todo gusto. Esos espacios los tenemos también para discutir temáticas. Sí, ya vamos a terminar entonces aquí el encuentro de comunicación a través de la palabra e iniciamos el de mundo simbólico. Judy, sí señora. Entonces, los que vayan entrando, que sean de un mundo simbólico, aquí vamos a estar. Los de comunicación, entonces y podemos ir saliendo de la sala y dejar otras recomendaciones, sugerencias, inquietudes en Skype.
simbólicas. Buenas noches a todos. Entonces, en este momento estamos ya con los estudiantes de El Mundo Simbólico. Estábamos en este mismo espacio con los estudiantes de Comunicación a través de la palabra. Entonces, por eso estábamos esperando que ya hubiera como el cambio de sala, digámoslo así. Entonces, todos son de... Andrés Serna también está en el curso de Un Mundo Simbólico. Vamos a confirmar que todos estemos escuchando y que sí seamos del curso Un Mundo Simbólico para aprender semiología.
Jairo no escucha nada. Judy sí, probemos el micrófono. Los demás compañeros sí están escuchando. Ya voy entonces a compartirles pantalla para que miremos dos cosas. Las indicaciones de las actividades temáticas que también les he compartido en la plataforma y ese documento que nos remite a Redalic, que es una base de datos bibliográfica indexada, ¿cierto? Con los criterios de calidad adecuados para artículos académicos y que vamos a retomar para un componente de las actividades. Listo, entonces voy a abrir acá, compartirles pantalla para que podamos observar. Listo, en este momento entonces ya les debe aparecer la pantalla. Ok, perfecto, Arletis. Listo. Bueno, entonces esta actividad que cierra hoy, ¿cierto? Que es la actividad temática 2 y relacionada con escritura académica, responde a los elementos de competencia que están compartidos en el módulo, ¿cierto? Y que tiene que ver con que ustedes desarrollen relaciones entre lo que se consideran signos en el lenguaje, ¿cierto? Y lo que nosotros vemos como estereotipos también, las formas de vestir de una comunidad determinada, cómo el alimento define lo que somos como sociedades incluso, el manejo del espacio, la moda, el uso del lenguaje. Es importante para desarrollar cada uno de los elementos de competencia que nosotros revisemos los contenidos que están en el módulo y de manera especial los textos referenciados en las actividades, ¿cierto? También es importante para esta actividad en torno a esos elementos de competencia argumentar en torno a la manera como esos códigos sociales se utilizan en diferentes entornos, tanto virtuales como reales, ¿cierto? Entonces, para el ejercicio que nos proponen estos elementos de competencia, hemos propuesto la actividad a manera de ensayo, ¿cierto? Para describir cuáles son los códigos sociales que usted observa en el contexto en el que vive. En este caso, la idea con la actividad es que cada uno de ustedes presente un panorama muy enriquecido de ese contexto en el que usted se desempeña, bien sea su barrio, bien sea el lugar en el que trabaja, su familia o su ciudad. Para esto es importante, como les decía, revisar siempre los contenidos. Ustedes saben que por ser una metodología virtual, una carga incluso horaria de revisión de contenidos es bastante amplia para que ustedes puedan observar qué elementos se referencian, ¿cierto? Qué cosas estamos trabajando. Entonces, una parte que quiero resaltar del contenido de este módulo es lo referente a los códigos sociales, ¿cierto? Porque si usted va a observar esos códigos sociales en los diferentes entornos en los que usted se desempeña, entonces Niño Rojas, y que nosotros retomamos en el OVA, ¿cierto? Que es el OVA es objeto virtual de aprendizaje, que es donde están contenidos los módulos de la licenciatura. Entonces, Niño, en su libro Los procesos de comunicación y del lenguaje, plantea que en toda sociedad hay una gama variadísima de códigos sociales, ¿cierto? Estos nacen en la experiencia objetiva, subjetiva y cultural del ser humano y tienen como propósito significar la relación entre los hombres y por lo tanto significar toda clase de interacción social. Bien sean normas, roles, costumbres, ritos, reglas, etc. En esta denominación que retoma el autor, ¿cierto? Y que nosotros vamos a retomar como códigos sociales, tenemos varios, ¿cierto? Los signos de identidad, los signos de cortesía, costumbres, hábitos y utensilios,
ritos y reuniones, modas, juegos y diversiones, patrimonio político y cultural. Entonces, si usted va a retomar en esta actividad el barrio en el que vive, ¿cierto? O la ciudad en la que vive, ¿cierto? Su familia. Entonces, ¿qué insignias, qué banderines, cuáles son los símbolos patrios, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que caracterizan a la población en la que usted vive? Incluso aquí podríamos pensar también en los tatuajes, las formas en que los jóvenes actualmente se peinan, la forma en que bueno, no solo los estudiantes, porque bueno, hay chicos que no están en la escuela y son jóvenes en edades de estar en ese escenario, pero los jóvenes en la actualidad, cómo están utilizando, por ejemplo, piercings. En la ciudad se ve mucho el hecho de que los estudiantes, de que los jóvenes quieran representar una idea de sí mismos a partir de cómo se visten. Hay muchas ideas asociadas a la música metal que tienen que ver con las formas en que ellos quieren representar su rebeldía o su carácter revolucionario en la sociedad en la que viven, ¿cierto? Entonces nosotros podemos identificar cada uno de estos aspectos. También hay quienes entonces se oponen a este tipo de costumbres, ¿cierto? De maquillajes, de tatuajes. Hay zonas todavía en ciertos departamentos del país en que algunas personas no son bien vistas aún por la forma en la que vistan, por la forma en la que se peinan, ¿cierto? Entonces, como hay movimientos de un lado y del otro que están construyendo la identidad de lo que nosotros somos como colombianos en un país que tiene regiones tan diversas y que cada región parece tener una identidad muy, muy propia y que incluso hay unos choques de identidad en cada uno de ellos. Los signos de cortesía, ¿cierto? Tienen que ver con todas esas fórmulas, saludos, tonos especiales, gestos convencionales, inclinaciones de cabeza, bueno, estrechón de manos. En muchos de estos casos, si contamos, bueno, tenemos algunos estudiantes de otros países. Entonces, ¿cómo ve usted la diferencia entre el lenguaje que se utiliza para saludar, ¿cierto? El lenguaje que se utiliza para denominar a ciertas personas, el lenguaje en un contexto académico versus en un contexto más familiar e informal? También entonces costumbres, hábitos, utensilios, ¿cierto? Las comidas, el comercio, los muebles, la arquitectura. Usted podría, para enriquecer incluso este trabajo, tomar fotografías de ese lugar que usted está representando. Obviamente las fotografías no se contarían en la extensión del texto, sino serían una forma de complementar o de enriquecer eso que usted está presentando. Pero entonces, ¿cómo estos códigos sociales definen cómo piensa usted la relación? Por ejemplo, uno dice los alimentos, ¿qué tienen que ver los alimentos con la forma de identidad? ¿Es solo una cosa gastronómica? No, porque entonces eso define una relación con el entorno, una relación con los animales, una relación, ahora tenemos un movimiento a nivel nacional e internacional muy asociado al vegetarianismo, por ejemplo, y otros estilos alimenticios. Entonces, ¿cómo eso está permeando las formas en que vemos la salud, los estilos de vida, las formas de cuidarnos y todo lo que se hace entonces en el ámbito médico para promover eso en un contexto rural o en un contexto urbano? Entonces todas esas cosas están incluidas como códigos sociales acá. Ritos y reuniones, entonces mencionar ritos religiosos, protocolos, etiquetas, fiestas, regalos, noviazgo, matrimonio, clan, tribu, gremio. Tenemos estudiantes que son comunidades indígenas, no necesariamente dentro de la comunidad, pero que viven en municipios donde hay comunidades indígenas. Entonces, como eso permea las formas en que esa ciudad o ese municipio desarrolla sus festividades, por ejemplo, o qué creencias religiosas tienen y cómo eso define lo que ustedes como familia, como trabajador. Por ejemplo, vemos que el núcleo más pequeño de los enunciados en esta actividad es la familia, pero aunque es un núcleo muy pequeño, sería mi familia, no voy a ver tantas de esas cosas, en su familia sí se ven cada una de esas cosas, ¿cierto? Porque en su familia es un reflejo de la sociedad en la que usted vive, ¿cierto? Es un reflejo de las costumbres y creencias que circulan en el contexto en el que su familia está, bien sea a favor de todo lo que circula en su contexto o bien sea como una postura revolucionaria
o una postura que critica lo que normalmente se viva en el contexto en el que usted está. Tenemos entonces como códigos sociales también las modas, los juegos y diversiones, patrimonio político y cultural, ¿cierto? En muchos municipios de Antioquia, por ejemplo, la identidad está muy asociada a algunos monumentos, a la Iglesia Católica, a algunas ceremonias, ¿cierto? Entonces, como eso define una forma de concebir la familia, define algunas formas de concebir las relaciones. Este panorama tan amplio que nos dan los códigos sociales es un elemento fundamental de un mundo simbólico para aprender, porque precisamente cuando hablamos de símbolos estamos hablando de cómo nosotros hemos creado una sociedad que está representando lo que existe en la realidad. Si uno piensa en semiótica, en semiología, ¿esto qué es exactamente? Nosotros vivimos en una sociedad, ¿cierto?, humana, con muchos rituales, con muchas leyes, con muchos códigos, y digo sociedad humana porque entonces es una sociedad construida, ¿cierto? Tenemos una realidad que está ahí afuera, pero que nosotros con el lenguaje la representamos. Entonces, si yo utilizo una palabra como por ejemplo árbol, cada uno de ustedes, si yo digo árbol en este momento, se va a hacer una idea diferente de un árbol, ¿cierto? De acuerdo con la representación que usted tenga de esa palabra. Entonces, el análisis simbólico, el análisis de los signos tiene que ver con eso, con que nuestro lenguaje define mucho la forma en que nosotros vemos el mundo. Y cada uno está hablando en determinado momento sobre algo, pero el otro que lo escucha puede estar haciéndose una representación muy diferente de lo que usted está expresando. Entonces, por eso, para complementar el contenido que está en el módulo, que son pues que se definen estos códigos, yo les he compartido también un enlace a Redalyc, que es esta revista indexada que les comentaba, en el cual se desarrolla el tema de imaginarios sociales y análisis semiótico, y es una aproximación a la construcción narrativa de la realidad. Entonces, esta aproximación a la construcción narrativa de la realidad hace énfasis también precisamente en el hecho de que nosotros estamos siempre contando la realidad. Entonces usted cuando está hablando con otra persona sobre cualquier tema personal, político, religioso, usted solamente está utilizando el lenguaje, ¿cierto? Usted solamente está utilizando palabras. Pero la realidad que usted está enunciando no está allí con usted. Usted puede estar hablando de otro país, usted puede estar hablando de un presidente, usted puede estar hablando de historia, y cada una de esas cosas que usted está nombrando con el lenguaje son asuntos narrativos, casi como si usted estuviera contando una historia. Entonces, la realidad de la que usted está haciendo referencia es realmente un hecho narrativo. Usted, por ejemplo, está hablando de un hecho histórico y está mencionando que hubo muertes, que hubo guerras entre países, ¿cierto? Usted está contando una historia, pero usted no le está trayendo al oyente o a la persona con la que usted está hablando muestras tangibles de las personas que murieron, muestras tangibles de los países de los que usted está hablando. Entonces hay una parte muy importante de ese texto que habla de la pasión narrativa y que nos invita precisamente a ver la vida cotidiana como un hecho que es contado. Voy a retomar aquí de manera corta este fragmento para que nosotros veamos la relación entre el oyente, el que está escribiendo, y también lo que nosotros recreamos con el lenguaje. Antes de hacer esta pequeña lectura, voy a mirar que en el chat tengamos o no preguntas. No. Entonces aquí listo. Entonces acá, por ejemplo, el texto nos dice: una de estas estructuras de base para las representaciones es la narratividad. El orden narrativo constituye un esquema de percepción interpretativa elemental para la comprensión del mundo por su poder de inteligibilidad.
Entonces habla de unas matrices de conexión entre los diferentes elementos de experiencia, la narratividad, ¿cierto? Y que esta matriz es capaz de transformar el flujo de la vida cotidiana en secuencias de eventos ordenados y en tramas donde se integran motivaciones, consecuencias, valoraciones y perspectivas. En este momento, entonces, nosotros podemos hacer el ejercicio de describir allí en el chat. Como somos poquitos, podemos hacer el ejercicio de contar un hecho histórico o de su vida o algo que haya pasado hoy, que sea un hecho muy concreto y compartirlo en el chat. Vamos a hacerlo ahorita. Compartamos un hecho, cualquier hecho real acontecido el día de hoy, en su vida o en la historia o lo que usted considere un hecho histórico. Vamos a mirar. Aquí tenemos toda una serie de... Vamos a escribirlo aquí en el chat. Un hecho histórico, sencillamente un hecho histórico. No tiene que ser un hecho histórico de trascendencia internacional, también un hecho histórico de trascendencia familiar, personal, académico. Pero cuéntelo como, ¿cómo me contaría usted sobre su nacimiento? ¿O qué me contaría usted? No veo a los demás escribiendo. Vamos a hacer el ejercicio cada uno en 2 líneas. Listo. Celebraciones familiares de mayor importancia, pero lo vamos a contar, bueno, por ejemplo, yo nací un día. El día 5 de septiembre de 1994 nace en el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, en el Hospital San Juan de Dios, una niña llamada Dayana Pérez Goez, hija de Yair y Ligia Mary Goez. Exacto, perfecto. ¿Quién más? Vamos a ver los otros ejemplos. Este está el de Dayana. Judy, entonces celebraciones familiares, pero entonces describamos una celebración familiar. ¿Quién más? Vamos a ver, aquí 2 personas están escribiendo. Un hecho
hecho histórico fue el día que me enteré que mi esposa estaba embarazada de gemelos, pues ya transcurrían 6 meses de su embarazo y en la primera ecografía solo apareció una sorpresa muy bonita y es una experiencia única. Lo anterior sucedió el 12 de abril de 2005. Toda una experiencia, Jairo, toda una sorpresa, todo un cambio de vida también. ¿Quién más? Bueno, nací en 1985, en septiembre, y 2 meses después, ese año fue la toma del Palacio de Justicia que marcó la historia en Colombia. Bueno, entonces perfectos cada uno de estos ejemplos a propósito de nuestra lectura, porque entonces miremos esta parte de acá. Lo que resulta es un paisaje, cuando contamos historias o cuando contamos hechos históricos, lo que resulta es un paisaje narrativo de acción y conciencia. Los hechos de los sujetos en determinadas situaciones, junto con las creencias y emociones del perceptor narrador, ordenados en categorías de racionalidad según las normas del orden sociocultural vigente. Bueno, hay muchas ideas en este solo párrafo, ¿cierto? Pero en síntesis, el asunto es que miren sus ejemplos. Aquí me confundo con la otra página de Skype. Miren sus ejemplos y entonces casi que uno puede ver sus ejemplos. Quiero que esto lo noten, ¿cierto? Usted cuenta un hecho histórico que es de su vida, que es muy real, que se relaciona con otros hechos históricos de Colombia, pero en cada uno de esos casos usted lo podría leer como si fuera una historia. O sea, usted podría empezar una novela o un cuento de esta misma manera. Esto hace referencia a que la forma en que nosotros escribimos los hechos históricos es una forma narrativa, ¿cierto? Básicamente, y ahí está el problema entre lo que es un hecho histórico y la novela histórica. Entonces hay un debate entre si la novela histórica, por ejemplo, documenta mejor los hechos reales que el periodismo, por ejemplo. Entonces, en los hechos históricos que ustedes cuentan, en las formas en que nosotros narramos nuestras historias, hay unos imaginarios culturales, ¿cierto? En estos casos de acá hay unos imaginarios sobre la familia, ¿cierto? Allí en lo que usted comenta, entonces hay una valoración positiva de la familia como el núcleo establecido de la sociedad, ¿cierto? Puede que otra persona contar esa historia con pesar, ¿cierto? Como si no fuera una buena noticia, porque hay sociedades que quizá no, hay sociedades europeas, por ejemplo, que actualmente no quieren tener hijos, ¿cierto? No quieren tener hijos porque entonces prefieren adoptar los niños, y bueno, hay toda una cultura detrás de eso, y hay países europeos que ahora están requiriendo personas de otros países y que les dan facilidades de trabajo y facilidades económicas para que vayan a poblar esos países, porque sencillamente hay poblaciones muy ancianas, ¿cierto? Entonces miren toda la cantidad de implicaciones que tiene una historia pequeñita, ¿cierto? Ese es un sentido de identidad, un sentido de representación de la familia, una forma de concebir la sociedad colombiana que es muy ligada al hecho de generar núcleos familiares fuertes. En el otro caso de la toma del Palacio de Justicia, también estoy retomando como los temas de acá, ¿cierto? Hay un sentido allí de patrimonio, digamos, cultural, no en términos de que es algo que vamos a repetir, sino que es algo que nosotros recordamos para no caer como en los mismos acontecimientos, ¿cierto? Es algo que ha marcado a Colombia increíblemente. En mayo, exactamente, entonces miren todas estas festividades con la sola historia que nos comenta el compañero, entonces hay una serie de festividades que surgen allí y que también tienen relación con esa forma en que nosotros vemos la familia en el país, ¿cierto? Celebramos en el mes de mayo un acontecimiento muy especial. Entonces ustedes en el ensayo de esta primera pregunta, ¿cierto? Que ustedes van a compartir esos códigos sociales en relación con ese texto. Ese texto es un poco denso, ¿cierto? El que estamos compartiendo acá, pero usted podrá entender algunas ideas, aclarar otras con el contenido que ya está en la unidad, o simplemente preguntarse cosas a partir de lo que Dios, sigo abriendo esto, o compartir ideas a partir de lo que ya está allí definido. Entonces usted también lo puede
complementar como con este ejercicio que yo les estoy compartiendo acá, ¿cierto? Que es ponerlo en escena con otros países, comparar las costumbres y la forma de identidad colombiana con las de otros lugares, ¿cierto? Aquí no tenemos ejemplos de, bueno, de hábitos como vestidos, alimentos, pero bueno, esto genera todas unas dinámicas en nuestro país, en diferentes regiones del país y también en otros contextos. Entonces yo los invito en esa actividad a que seamos creativos, a que indaguemos, a que realmente nos preguntemos cosas sobre eso que a nosotros nos identifica, ¿cierto? Ya sea en su historia personal, o si es su historia personal, como este caso que vimos el ejemplo, que usted lo pueda, a partir de esa historia personal, hacer generalizaciones o identificar por qué usted valora la familia, ¿cierto? Como un núcleo, porque usted se siente vinculado a este país y usted defendería el hecho de haber nacido aquí, usted defendería el país ante otras personas que lo critican, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, actividad hace énfasis en esa reflexión. Y la siguiente actividad, ¿cierto? Que tiene que ver con el hecho de hacer videos o presentar ejercicios de socialización, es con la herramienta Powtoon inicialmente. Es una herramienta que les he compartido en esta actividad temática 3, en los diferentes cursos, porque es una herramienta que nos permite hacer animaciones de una forma muy sencilla y que nos convoca a que nosotros hagamos nuestros audios, a que hagamos también, utilicemos textos para presentar las ideas y a que utilicemos, por supuesto, imágenes. Entonces esta actividad ya es en relación con la unidad 3, ¿cierto? Y tiene que ver con el desarrollo de propuestas pedagógicas. Entonces, en la unidad 3 hay unos elementos para el diseño de una propuesta pedagógica, ¿cierto? Entonces usted la va a poner en contexto de la semiótica, ¿cierto? ¿Cómo puede hacer usted una propuesta para enseñar semiótica? Que tiene que ver entonces con el estudio del lenguaje, el estudio de los signos, los códigos de la cultura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usted piensa que efectivamente se puede enseñar la semiótica? Aquí dice, piensa que este video está dirigido a estudiantes de licenciatura en lengua castellana y que tú les estás explicando cómo realizar una propuesta pedagógica para la enseñanza de la semiótica a niños y a jóvenes. Entonces el ejercicio es, usted igual es estudiante de esta licenciatura, ¿cierto? Entonces usted se va a pensar como si ya fuese un docente que le da clases a alguien que quiere aprender cómo hacer una propuesta pedagógica para enseñar semiótica y usted le va a explicar. Entonces, digamos, usted tiene una exposición que puede ser con los mismos compañeros que estamos aquí y les va a explicar a ellos en qué consiste esa propuesta pedagógica, ¿cierto? Usted va a seleccionar unos elementos de la unidad 3, ¿cierto? Que le indiquen cómo hacer una propuesta pedagógica en términos de los contenidos, en términos de los materiales. Y entonces usted no nos va a contar en una exposición aquí mismo, por ejemplo, usted me podría contar por aquí por Skype, bueno, Dayana, cuénteme qué debo tener en cuenta yo para hacer una propuesta pedagógica y cómo esa propuesta pedagógica está asociada como al tema de la semiótica. Entonces usted me empezaría a contar aquí, ¿cierto? Pero entonces no lo vamos a hacer como en un ejercicio de socialización en Skype o en un texto escrito, sino que lo vamos a hacer en un video, ¿cierto? Y el ejercicio en este video es muy particular porque vamos a hacer un fragmento cortico de ese video en inglés. ¿Por qué en inglés? Bueno, la universidad está haciendo mucho énfasis en el hecho de que desarrollemos habilidades comunicativas en una segunda lengua. Y en el inglés como segunda lengua por su nivel de utilización en el mundo, ¿cierto? Entonces, también es una invitación a que empecemos a preocuparnos por el desarrollo de esta habilidad. Si ya leemos textos en inglés, entonces que también mejoremos nuestra conversación, que preparemos un texto cortico. Si usted ve 30 segundos, usted puede leer un párrafo de 10, 12 líneas y eso casi le va a generar los 30 segundos de audio, ¿cierto? Entonces usted lo va a hacer, va a pedir asesoría o va a hacer el ejercicio con el diccionario,
Pero el énfasis de esta actividad, al menos en esa segunda parte, es que usted sí haga la actividad en inglés, o sea, que usted se esfuerce por hacer, por ir aprendiendo este nuevo lenguaje. O ¿quiénes de aquí manejan? Ay, Dios. ¿Quiénes de ustedes acá manejan inglés como segunda lengua? ¿O cómo se sienten ustedes en el desarrollo de esa habilidad? Compártanme aquí como cómo me sienten, un nivel medio, intermedio, básico. Sí, es en parejas. Allí les compartía que en caso de ser en parejas, ambos deben aparecer en las voces del video para que haya como más participación activa de los dos. Super negada, dice Arleti. ¿Por qué negada? ¿Cómo estamos los demás? No, en ese caso pueden distribuir, Judy, la explicación, ¿cierto? Uno puede empezar, el otro puede terminar y bueno. Pero la idea es que si uno solo va a leer el audio en inglés, entonces, que ustedes mismos han construido, entonces, que en la parte de la escritura se participen los dos. En -0. Bueno, entonces, pero bueno, ese es el ejercicio, ¿cierto? No importa que usted tenga una pronunciación regular, que se sienta en cero en inglés, sino que empiece a hacer el ejercicio, ¿cierto? De construir el texto, no importa que la pronunciación al final no sea la más adecuada. Quienes trabajan en colegios, la idea también es que aprovechemos como el contexto en el que estamos. Si usted trabaja en un colegio, entonces preguntarle al profesor de inglés, ¿cierto? Que usted tenga la necesidad de ponerse a leer en esta segunda lengua, ¿cierto? También a hablar en esta segunda lengua. Entonces, para el video final que ustedes me van a entregar, si esa pronunciación no es la mejor, no importa, ¿cierto? Pero sí el ejercicio, pero sí hacer el ejercicio, ¿cierto? Que nos tomemos ese tiempo para pensar en esas ideas. Yo los invito también con esta actividad a que empecemos a pensar en cursos en inglés, ¿cierto? Yo sé que los tiempos que cada uno tiene son muy pocos, pero es una habilidad que van a necesitar profundamente si ustedes quieren como seguir en este mundo de la academia. Entonces, sí, quiero hacer mucho énfasis en eso, en que si usted tiene un nivel regular o como usted dice pésimo Germania, en que busquemos una asesoría o hagamos el ejercicio de hacer un texto y usted lo traduce y me lo muestra por Skype y lo podemos preparar también por Skype, ¿cierto? Yo estoy en Skype todos los días de 6 a 10 y los sábados en la mañana. Entonces usted tiene el texto en español y yo veo que ya usted ha hecho como un ejercicio de buscar algunas palabras, de volverlo al inglés. Entonces podemos hacer asesoría de eso también, de la pronunciación. Y bueno, entonces compañeros, en este caso estas son las dos actividades, ¿cierto? Tenemos tiempo hasta el 5, bueno, hasta el 2 de marzo realmente, porque el 5 se cierra como las fechas de actividades del blog y ya empezaría como la fecha de la prueba tipo saber y ya como el cierre del curso. Entonces, yo quiero que aprovechemos este espacio, como solo somos 6, y ya estos últimos minutos para que ustedes me pregunten qué dudas tienen, qué recomendaciones. En el otro encuentro que justo acaba de terminarme,
hacían una recomendación, por ejemplo, y era como desarrollar clases en los encuentros. Yo no lo había pensado como clases, pero hay estudiantes que también están interesados como en tener clases más de tipo tradicional en los encuentros. Entonces eso es una recomendación. Si ustedes tienen otras recomendaciones, entonces bienvenidas. Si tienen preguntas en torno a las actividades propuestas, también tenemos este espacio, pueden habilitar el micrófono. La actividad propuesta para hoy más. ¿Y qué le pasó con el desarrollo de esta actividad? Podemos usar el micrófono. En este caso, Dayana, en vista de que aún no tienen ustedes la actualización de las actividades que ya presentaron, entonces sí podría tener, por ejemplo, un plazo. El asunto con los plazos es que si ya ha pasado una semana después de la fecha de la actividad, yo ya no califico sobre 5, sino sobre 4, pero igual sí califico las actividades. Entonces, si usted la envía mañana, pasado mañana, igual sí la califico sobre 5, pero si ya pasa más de 5 días o una semana, ya no la califico sobre 4, ¿cierto? Para también hacer justicia con la puntualidad de los compañeros que sí presentan como en las fechas. Ok, para mañana perfecto, porque como es solo un día de diferencia, no hay problema con la valoración. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Podemos exponer nuestras presentaciones. Arletis, no la entiendo. ¿Podemos exponer nuestras presentaciones? Judy, usted puede modificar el texto y hacer un segundo envío de la actividad. Allí en la plataforma usted ve que puede enviar un nuevo archivo, porque yo dejé habilitados 2 intentos de la actividad. Entonces, si tiene inconvenientes, me lo comparte por el correo interno. Y ya yo sé que esa es la segunda versión. Arletis, no le entendí. Si usted me aclara a qué se refiere con exponer las presentaciones. ¿Por qué no les gusta usar el audio? Cuéntenme. Hola, profe. Lo que pasa es que pues la actividad 3 es muy interesante, entonces me gustaría pues si podemos una reunión, cada uno tener su presentación en turnos. O sea, como algo adicional de la actividad para presentarlo. Sí, hacer una exposición juntos y todo, como presentar su explicación y reunirnos un rato con el inglés del otro, ¿no? Eso está muy bien. Entonces usted sabe que como los encuentros no se pueden poner con porcentajes, yo voy a convocar esa actividad de socialización de la actividad 3 y ya los que lleguemos socializamos y estamos nosotros 5, perfecto. Y sí, me parece súper interesante esa propuesta, Arletis. Bueno, listo, profe, yo estoy pendiente entonces. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Jairo, la parte escrita, a ver, Jairo, en la parte 3 se realiza una parte escrita y otra en audio. No, básicamente usted tiene que escribir, ¿cierto? Inicialmente lo que va a grabar, pero es como lo que usted necesita para hacer el video. Pero ese texto que usted haga no lo va a compartir, es el insumo, digamos. Al final el producto es el video. ¿Sí se entiende? O sea, no sé si me expliqué bien. El producto final es el video,
pero para hacer el video usted va a necesitar hacer un borrador. A eso me refería con que yo les podía supervisar o acompañar en ese borrador, en la pronunciación, en la escritura en inglés. Listo, Judy, no, pero igual es abierto, es abierto. Si usted quiere entrar, escuchar, yo creo que sí, vamos a estar muchos allí. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿O Jairo quedó claro el tema del audio y el texto? Dayana, no le respondí que hasta cuándo ese ajuste usted lo podría hacer, como ya envió una primera parte, entonces usted lo podría hacer en 2 días, la actualización de esa actividad. Listo. Bueno, a ver. Profe, tengo otra inquietud. Claro. Están diciendo que la actividad 2 hay posibilidad de enviarla si la demandamos incompleta, ¿cierto? Sí, si usted la envió incompleta, usted le agrega cosas, sí, tiene la posibilidad de enviarla nuevamente por el correo. Lo que pasa es que yo escribí sobre la cultura donde estoy ahora, porque yo soy de Antioquia, pero me trasladé para Quito. Entonces, en la escritura no puse imágenes porque creí que solo se iba a tener en cuenta la parte escrita y le anexé una poesía que tiene, o sea, me ocupa mucho espacio. Sí, eso, sería como, y creo que la parte de la otra cosa que usted nos dijo que agregáramos, imaginarios sociales, está muy, o sea, como demasiado implícito, o sea, como muy oculto así, no la uní con el otro. Ah, ok, entonces sí, Arleti, usted lo puede enviar nuevamente, como le decía. Porque no hice el paralelo, fue la cosa, no hice como el paralelo entre los imaginarios sociales y lo otro. Ah, ok. Entonces, ¿qué? Usted lo puede enviar nuevamente, la idea es que sí, enviamos trabajo, que tampoco puede enviar, ¿cuándo lo enviaría? Pues sería que de hoy a mañana. Sí, perfecto. Pero se lo mandaría por correo interno o me da posibilidad de enviar otro por el mismo enlace. En la herramienta está habilitado para hacer un segundo envío, entonces allí le debe aparecer. Si tiene inconvenientes con el segundo envío, me lo envía por el correo. Pero sí está para un segundo envío. Ah, listo, profe. Con gusto. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Bueno, Powtoon sí permite agregarle a la animación y el audio. Sí, señor. Déjeme buscar aquí un video tutorial. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a compartirles un video tutorial de Powtoon, que está muy sencillo, muy claro. Vamos a ver. Este de aquí. Este de aquí. De todos modos, como les comentaba, en los espacios de asesoría también está contemplado el acompañamiento en el uso de las herramientas. Entonces, si usted está utilizando Powtoon y tiene dificultades con la herramienta, me escriben
Ahí se reprodujo el video. Bueno, entonces me pueden escribir y podemos acompañar el uso de la herramienta. También usted me comparte su pantalla y yo le puedo ir indicando. Y listo, allí está el enlace para el uso de la herramienta. Bueno, jóvenes, entonces no siendo más, yo creo que ya vamos terminando nuestro encuentro. Me alegra mucho que se hayan conectado, que estén aquí. Las ideas para la socialización de la actividad 3 también me gustaron, entonces ya les compartiré el espacio. Estoy muy atenta a sus inquietudes y todo lo que se les ofrezca en el espacio de asesoría. Con todo gusto, Dayana. Arletis, a usted muchas gracias por la asistencia, por la propuesta. En la actividad 2 podríamos agregar imágenes, sí, Jairo, pero bueno, no cuentan entre la extensión del texto, serían después de realizar el texto. Sí, sería muy, de hecho, positivo que agregue imágenes para complementar esa información. Muchas gracias a usted, Judy, Jairo. Así también les voy a escribir como Juan Pablo, muchas bendiciones, bendiciones a todos, que Dios los acompañe, que descansen y estamos muy pendientes por aquí. Voy a cerrar en este momento la sala para que se guarde la grabación y poderla publicar en YouTube para los compañeros que no asistieron. Bueno, es con todo gusto, una feliz noche.